Como ya sabemos, existen ciertos eventos los cuales van lenta y progresivamente oxidando a Sabitsuki, y son aquellos que más importancia poseen dentro del juego. Ya que mencionamos a los personajes presentes en estos eventos, ahora es más fácil comprender su contexto y de dónde vienen. Punto Flow tiene 3 finales, de los cuales el tercero es el final que podríamos considerar como verdadero, ya que el segundo final y el primero solamente nos muestran una parte de lo que debería ser este último final. Es de este y de los pasos a seguir para conseguirlo de lo que hablaremos ahora. Cuando ya tenemos todos nuestros efectos y usamos la computadora para entrar en Flow, se nos mostrará un icono más en el cuadrado que nos muestra cuántos efectos tenemos. Si interactuamos con este símbolo, un cuadrado de texto aparecerá y nos preguntará si queremos tirar todos nuestros efectos. Es una decisión difícil, pero si aceptamos, entraremos en la segunda mitad del juego. Aquí notaremos unas diferencias sutiles. El cambio en la atmósfera, pues todo parece aún más inquietante, aterrador y oscuro, y sobre todo, notaremos que ya no somos Sabitsuki. Si nos vamos al menú y observamos el nombre, comprobaremos que el personaje se ve más sucio y decaído, pálido, enfermo, y sobre todo, veremos que ya no somos Sabitsuki o la oxidada. Ahora solamente somos Sabi, óxido, Rust. Rust es la otra cara de Sabitsuki, el lado enfermo y autodestructivo de esta, la representación más cercana de ella estando a merced de su enfermedad. Al momento de jugar como Rust, notaremos que las Kaibutsus han desaparecido, y que en su lugar hay demonios rojos hechos de óxido que nos persiguen, y literalmente nos van oxidando. Van acrecentando nuestros síntomas en Flow hasta matarnos y despertar. Estos demonios rojos son la última representación de la enfermedad del óxido, debido a la manera de atacarnos. Si bien antes las Kaibutsus representaban lo que le esperaba a Sabitsuki a la vuelta de la esquina, ahora estos demonios son lo que le está sucediendo ahora. Sabitsuki ya no pudo más, ahora es simplemente óxido. Ya no posee las impurezas, los efectos que las mantenían en una fantasía constante en la que ella podía ser un poco más normal. La enfermedad, una vez más, ha tomado control de su cuerpo, y al parecer esta será la última, pues está dando los últimos esfuerzos para tomar el control total de Sabitsuki. Todo este tiempo, las cosas violentas que hizo Sabitsuki no las hizo ella, las hizo Rust. Una diferencia notable es la del espejo en el burdel. Solo comparen ambos. Es obvio que Rust es la versión más degenerada de Sabitsuki a causa de la afección. Sin embargo, el valor que tiene Rust dentro del juego va más allá de algo simbólico, pues es una mecánica en sí misma. Me explico. ¿Recuerdan todas esas puertas o lugares que Sabitsuki no quería ver? Pues con Rust podemos ver las cosas desde otros ojos. Podemos ver lo que Sabitsuki no quería observar, las cosas como son, como realmente sucedieron y lo que, en un principio, Sabitsuki no se atrevía a pensar. Revisitando eventos, podemos ver que hay ciertas cosas que han cambiado. ¿Qué hay de la escuela? Aquí también cambia. Pero lo más importante y donde se encuentra toda la carne de esto es en el sótano. El ataque de Smile es distinto, pues nosotros nunca fuimos la víctima. Siempre fuimos los agresores, y en cuanto Smile provocó a Sabitsuki para defenderse a sí mismo, Rust atacó sin dudarlo. Una de las diferencias más notorias es la ausencia de Oreko. Una vez empezamos a jugar con Rust, este personaje ya no está físicamente en ninguna parte, y en el evento en el que Sabitsuki le toma la mano, esta ya no está, lo cual nos confirma que en efecto, Oreko murió hace mucho tiempo, y Sabitsuki no era capaz de aceptarlo. Pero ya no somos Sabitsuki, por lo que ahora vemos las cosas como son realmente, confirmando otra vez por qué la Oreko en versión niña en el hospital está muerta en esta parte del juego. Si vamos a los lugares en los que Sabitsuki se negaba a entrar, podremos ver que ahora sí podemos hacerlo. Una estática roja aparecerá, pero ahora se desvanecerá dejándonos entrar. Cada una de estas locaciones y eventos nos lleva a ciertas cosas con las que podemos interactuar, lo que nos da un cuadro de texto en blanco, como si hubiéramos hecho algún tipo de progreso al igual que cuando estábamos recolectando efectos. Esto es curioso, porque ahora es distinto. Nos premian por revivir traumas, como si Rust quisiera destruir poco a poco la cordura de la mente de Sabitsuki,
haciendo lo posible para empeorar sus problemas y sus síntomas. Esto mediante la repetición de aquellas cosas que la atormentaban. Rust hace progreso, hace avanzar la enfermedad cada vez que nosotros recibimos el cuadro de texto en blanco. Es por esto que es más difícil explorar Flow como Rust, por esto los demonios rojos están en todas partes. Son todo un reflejo de lo perdida que está la mente de Sabitsuki y de cómo es imposible no oxidarse en estas condiciones. Desde el punto en el que tiramos nuestros efectos, Sabitsuki está condenada. Cuando hayamos visto todos los eventos traumáticos en Flow, podemos acceder a un ascensor el cual nos lleva a un pasillo. El cual por nombre solamente tiene la palabra óxido, escrita con sangre sobre la puerta. Una vez cruzamos nos encontraremos con los largos pasillos del hospital, que mientras más avanzamos, más sangrientos se vuelven. Más plantas crecen y esos demonios rojos lentamente nos están oxidando. Sin embargo, pese a los altos niveles de óxido, Rust puede continuar sin derrumbarse, a diferencia de en las otras áreas del juego. Y es en el último pasillo, tras la última puerta que cruzamos, que nos encontramos cara a cara con Sabitsuki. Y acabamos con la única parte de ella que quedaba en su mente. Tras esto despertamos. Sabitsuki ya no existe. Ahora sí, es solo óxido. La enfermedad ganó. Al salir por la puerta llegaremos a la azotea de los departamentos y veremos la siguiente escena. Sabitsuki se ríe como una kaibutsu. Con los últimos pasos, trata de acercarse a la maid, y la maid simplemente actuó. Ya es una de ellas, ya es un monstruo totalmente, ya es solamente óxido. De acuerdo, entonces esto quiere decir que la maid existe fuera de Flow, por lo que lo más probable es que los otros personajes también. Pero, ¿dónde ocurre todo esto? ¿Dónde ocurre Punto Flow? Lo más probable es que todo se desarrolle en Japón, pues existen muchos elementos de su cultura, de su gente y de su ambiente. De hecho, pese a ser brutal, Punto Flow es considerado por muchos fans japoneses como uno de los fangames más cercanos o identificables por alguna razón. Pero asumiremos también que de existir algo como Flow apoyado en las constantes referencias a la tecnología, debe ser un Japón muy avanzado en este sentido. Pero entonces, ¿qué significa esto? Creo que puedo ordenar la historia según lo que yo interpreto del juego. Cabe destacar que mucha información fue basada en otras teorías y en datos otorgados por otros jugadores y en las wikis oficiales, así como de Twitter y los comentarios del creador sobre el juego. Mi teoría no es ni pretende ser para nada una verdad absoluta. Después de todo, este tipo de juegos están para que cada uno tenga su interpretación, pero creo que puedo dar algo lo suficientemente cercano a lo que pudo haber pasado en el universo de Punto Flow, según mi visión, por lo que ordenaremos esta historia de principio a fin. Si pudiéramos deconstruir toda la esencia de un ser humano, ¿qué tan positivo sería el resultado? ¿Qué pasa cuando se sobrevive lo suficiente a una enfermedad horrible? En un mundo tecnológicamente avanzado, en un lugar, presumiblemente Japón,
comenzó a haber un brote de una desconocida enfermedad infecciosa que comenzó a aparecer en niños y en recién nacidos. Esta afección venía presumiblemente de las plantas, unas extrañas flores que comenzaron a crecer en unas condiciones heladas en un frío invierno. Los síntomas incluían la pérdida del color del pelo pasando a tenerlo blanco, deformación y hemorragias en el cuerpo, mayormente en el rostro, posible pérdida de piel y finalmente el síntoma más escabroso, el deterioro físico y mental, llevando a los infectados a tener conductas erráticas y violentas. Literalmente los pacientes se degeneraban hasta ya no poder más. En la mayoría de casos, si la madre daba a luz a un niño que había desarrollado la enfermedad en el vientre, esta última moriría en el parto dejando a su hijo. Los infectados serían aislados en la zona más profunda del hospital para evitar cualquier posible problema o contagio. Mientras estudiaba la infección, una mujer embarazada vestida de azul en algún hospital en Japón estaba dando a luz a una niña que, desafortunadamente, tenía la enfermedad del óxido, haciendo que la mujer muriera al instante en el parto. Aquí nace la pequeña Sabitsuki, la cual probablemente fue apodada así por los del hospital debido a su enfermedad. Esta pequeña Sabitsuki era diferente a los demás niños infectados, pues pese a tener el pelo blanco y la piel un poco más pálida de lo normal, no presentaba las hemorragias ni los síntomas grotescos que sí presentaban los otros niños. Mientras Sabitsuki crecía internada en el hospital, conoció a una niña de su edad con la que se hizo muy buena amiga, Oreko, la niña con el casco de buzo. Aparentemente esta niña no tenía la enfermedad del óxido, simplemente se encontraba internada al igual que ella. Los días no parecían tan malos después de todo. Pero entonces el hospital comenzó a entrar en pánico cuando se dieron cuenta que los síntomas se extendían no solo a los niños, sino que también a los adultos y a los adolescentes, mismos que estaban comenzando a padecer síntomas similares. El repudio y la discriminación ante los infectados era cada vez más grande, siendo estos llamados como kaibutsu o monstruos por los demás, entre que el pánico y el miedo por el contagio aumentaba. Esto gatilló una serie de conductas. Los niños y huérfanos que estaban aislados en cuarentena en el hospital posiblemente fueron dejados a su suerte para morir, trasladando los cuerpos a los cuartos traseros del hospital en una especie de morgue mal puesta, presumiblemente para estudiarlos o para simplemente eliminarlos. Aquellos adultos y adolescentes que comenzaron a padecer la oxidación eran amarrados a las camillas para evitar las conductas erráticas y, en el peor de los casos, pudieron hasta haber sido asesinados o dejados también a morir solos. Afortunadamente, Sabitsuki estaba o era considerada lo suficientemente sana como para evitar ser aislada. Desafortunadamente, otra cosa estaba por suceder. El doctor presente en el hospital comienza a sufrir los síntomas de la enfermedad del óxido, comenzando con hemorragias y con actitudes cada vez más peculiares y erráticas. Por lo que quizás en su locura o en el poco raciocinio que le quedaba, idea un plan para frenar la enfermedad, o lo que él pensaba que la frenaría. Así fue como en un fatídico día en el hospital, todos fueron asesinados, incluyendo a la enfermera. Los infectados, Oreko, todos aquellos que tuvieron un contacto con la enfermedad del óxido. Todos menos el doctor y Sabitsuki. En ese momento, Sabitsuki, huyendo, se topa con una mujer vestida de sirvienta y con una máscara de gas y se tira a sus brazos, mientras que el doctor observa a la distancia sabiendo que era cuestión de tiempo para que Sabitsuki comenzara a padecer los síntomas. Quizás era un loco, pero quizás era muy sabio. Es así como Sabitsuki acaba al cargo de esta sirvienta con máscara de gas, de esta maid. Esta era una mujer misteriosa, su vida era bastante miserable. Tenía 2 trabajos oficiales, uno como mesera en un maid café y otro como trabajadora sexual en un burdel. Desde que ésta se hizo cargo de Sabitsuki, ha sufrido bastantes declives, posiblemente por el estrés. Pocas fueron las veces en las que Sabitsuki la vio sin su ropa de trabajo. De hecho, desde que acabó el cargo de la maid, se expuso mucho más a sus trabajos, vio y vivió cosas que una pequeña no debería haber vivido. Lentamente la maid comenzó a usar cada vez más la máscara de gas cuando estaba con Sabitsuki, pues la sirvienta tenía miedo de contagiarse con la enfermedad que aún podía residir en la muchacha, por lo que era mejor prevenir y cubrirse del aire y las bacterias. Sin embargo, esta mujer traía algo mucho más oscuro.
La sirvienta también tenía un trabajo algo oculto, probablemente compartido con otras sirvientas de la misma calaña, en una especie de organización clandestina que podría incluso haberse tratado de un negocio. Aquel oscuro trabajo era matar kaibutsus o infectados con la enfermedad del óxido. Esta era la razón por la que la sirvienta se encontraba en el hospital en el momento preciso en el que el doctor estaba persiguiendo a Sabitsuki. Para esto, la sirvienta siempre usaba una tubería de hierro o una motosierra, y se puede asumir que chantajeaba a chicos del instituto para que le dieran información o ayudaran a ubicar a compañeros que padecieran estos síntomas. Todo esto en presencia de la pequeña Sabitsuki, la cual siempre observaba entre las sombras. ¿Sería acaso eso lo que le sucedería a Sabitsuki si la enfermedad volviera a afectarle? A medida que pasaba el tiempo, una aún joven pero crecida Sabitsuki ya en la escuela, entre las carencias maternales de la maid, comenzó a interesarse más por las aficiones de su madre adoptiva. Sabitsuki entonces se escabulle por el rincón más nefasto de la ciudad y a escondidas esta presencia la escena de un acto violento recién cometido por su madre adoptiva, aquella sirvienta con la máscara de gas. Ante esto, Sabitsuki hace un poco de ruido sin quererlo, a lo que un chico del instituto se da cuenta y voltea un segundo. En esto, Sabitsuki le ve el rostro e inmediatamente queda interesada y cautivada. Era un chico de la escuela conocido como Smile. En la escuela, Sabitsuki comenzó a acercarse más a este chico, quizás de una manera hasta romántica. Sin embargo, mientras ella mantenía este encuentro con este muchacho rebelde, la discriminación que sufría por parte de los demás por padecer esta enfermedad, aunque de manera pasiva, aumentaba y aquello le afectaba profundamente. Días, semanas, quizás meses y años pasan, y tras haber crecido con este profundo sentimiento de soledad, aislamiento social y abandono, Sabitsuki entra en una etapa rebelde y posiblemente depresiva. Comienza a entrar en el alcohol, en la medicación y se comienza a dar cuenta de algo más. Los síntomas de la enfermedad del óxido estaban comenzando a resurgir en ella. Esto fue devastador, pero si realmente le quedaba poco tiempo, entonces ¿qué le impedía ahora ser parte de la violencia a la que fue expuesta durante tantos años? Comenzó a cometer crímenes, asesinatos y acciones totalmente inhumanas junto a Smile. Incluso si ella se sentía como basura, limpiando la sangre y la tubería de hierro con la que dañaba a otros, ya no podía detenerse. Era una extraña y destructiva obsesión. Pero era obvio que esto no era parte de una simple etapa rebelde o de una futura asesina en serie, sino que todo formaba parte de la consecuencia del deterioro mental que la enfermedad comenzaba a hacer ver en ella. Lentamente estaba dejando de ser la chica con óxido a ser simplemente óxido. Pero esto aún no era así. Una parte traumada de Sabitsuki aún sentía remordimiento. Aún se sentía lo suficientemente humana. Lamentablemente, en algún punto Smile comenzó a tener diferencias con ella, a alejarse de ella y sobre todo, a apartar a los demás de ella, especialmente de su hermana pequeña, pues él era consciente del peligro que significaba estar con Sabitsuki. Esto destrozó a la muchacha del pelo blanco más de lo que ya estaba. Era su único amigo, la única persona que la hizo sentir lo suficientemente complementada. Pero ¿qué más da? ¿Quién necesita a Smile? Por lo que, cegada por su ira, esta lo asesina en el sótano de la escuela. Hecho esto, los rumores comienzan a surgir. Las alarmas se disparan y la parte oxidada de ella comienza a ganar la batalla. Es por esto que Sabitsuki se encierra en su habitación, se encierra de las consecuencias y decide explorar su mente en Flow, una especie de realidad inmersiva y virtual que aparentemente fue diseñada para Sabitsuki, a juzgar por las máquinas que salen al momento de subir el contador de óxido, en la que puede recorrer sus sueños o sus pensamientos más profundos. Aquí es donde comienza el juego. Recoger todos los efectos y explorar Flow significa que Sabitsuki está lentamente viendo su degradación mental, y cuando ya tenemos todos sus recuerdos en orden, representados por los efectos, cada pieza dispersa en su lugar y las últimas esperanzas de Sabitsuki, podemos iniciar la segunda fase, en la que Sabitsuki se termina oxidando, cediendo a su enfermedad. Ya no es ella misma, ahora es solo óxido, es Rust. Aquí, ella ya no oculta su oscuro pasado creyendo que ella fue la víctima, distorsionando la realidad. Aquí, la parte más oxidada y enferma de ella, Rust,
solamente ve la cruda realidad de los hechos y los síntomas que le esperan. Ella ya está perdida, y una vez presenciados los eventos traumáticos de la manera en la que realmente sucedieron, para finalmente terminar de oxidar a la poca cordura que le quedaba a Sabitsuki, Rust decide salir de su cuarto, solo para subir a la azotea del edificio y ser encarada por la sirvienta de la máscara de gas, por su madre adoptiva, misma que prometía ser su salvadora, misma que prometía cuidarla, misma que le hizo tantas promesas falsas y vacías. Ella sabe lo que le espera, así que, ¿por qué no mejor terminar de una vez? Ahí, riéndose como una kaibutsu, se acerca de una manera intimidante y amenazante a la sirvienta, ya totalmente perdida en su enfermedad y con unas ansias de matar. Los síntomas la hicieron violenta, la vida la hizo violenta, es injusto, es injusto. Es entonces cuando la sirvienta de la máscara de gas logra reaccionar a tiempo y... El trabajo de las sirvientas era acabar con esas abominaciones después de todo. Sabitsuki fue víctima de su propia enfermedad, pero también lo fue de su entorno violento, de su exposición, del maltrato y de un mundo devastado, avanzado e inmoral y oxidado. Creo que Punto Flow es un juego muy fuerte, y no lo digo por sus explícitas imágenes o por su temática, sino por lo que quiere transmitir. El hecho de usar el óxido tanto literalmente en la enfermedad como metafóricamente para hablar de lo mucho que se puede corromper una persona y degenerar un ser humano en las condiciones más horribles en las que se puede estar, es una mirada hacia la degeneración de una mente perturbada, una mente que fue expuesta al daño, que, tal como una bola de nieve, se fue haciendo cada vez más grande. Diría que dentro del círculo de fangames de Yumeniki, Punto Flow es el complemento perfecto. Más que un complemento, es la oposición perfecta, el negativo perfecto. Es genial ver cómo LOL Rust supo tomar Yumeniki, darle un giro y hacer algo totalmente opuesto, lo que es la oscuridad para la luz. Punto Flow es horrible, grotesco, inquietante y te hará sentir incómodo en la mayoría de las veces, pero todo esto en un buen sentido, porque es algo maravilloso. Es la esencia del juego y te da un sentimiento raro. Te intriga a saber más sobre su historia y su universo. Te impulsa a hacer conexiones, indirectamente te cuenta una historia. Algunos lugares resultan inexplicablemente familiares y tienen un aura de liminalidad con tonos apagados y una música ambigua y oscura. Algo bastante curioso que me pasó al momento de volver a jugar Punto Flow después de tantos años fue que recientemente tuve la oportunidad de leer Ensayo sobre la ceguera, una novela de José Saramago, que habla de una enfermedad que aparece de la nada dejando ciegas a las personas, por lo que se plantean temáticas como la degeneración, la degradación humana, la discriminación, el miedo y lo grotesco a raíz de esta enfermedad. ¿Les suena de algo? Yo pensé lo mismo. Para nada digo que un usuario japonés como LOL Rust haya conocido esta obra, pero me parece curioso porque las analogías presentes para llegar a responder lo que le sucedería si deconstruimos al ser humano con una excusa de por medio es bastante similar. Punto Flow es en definitiva algo muy propio, incluso si solamente se trata de un fangame. No hay que desmerecer que se supo hacer algo único, grotesco, ambiguo, intrigante y oxidado. Espero que Sabitsuki pueda encontrar paz ahora que dejó el mundo en el que tanto dolor se le fue causado.